¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, Noches, madrugadas, Semana Santa, Semana Santa, pues, vacaciones, ¿por qué no? vacaciones, sí. Eh, Híjole, el día de hoy traemos un tema triste, Muy triste, triste, muy lamentable, lamentable. a secas, así, Sí. tal cual. Pues bueno, ya el título les revelará, ¿no? Un poquito de lo que vamos a hablar. El fondo también. Sí, que es básicamente pues esta tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez Sí. sobre los migrantes. Entonces, 39 migrantes 39 migrantes. que mueren calcinados en una instalación del Instituto Nacional de Migración. Pues a ver, vamos a empezar porque esto no va a ser tema fácil. Ay, ¿por, por dónde empezamos este tema? Porque, híjole, tiene, tiene varias aristas. Sí. eh, Cuestión política, primo hermano de lo político, Ajá. pero, híjole, profundamente una situación de derechos humanos. De derechos humanos, que además es un fantasma recurrente acá en el podcast también. Sí, de hecho. Sí. La cuestión de derechos humanos, ¿por qué una persona tendría que estar detenida y no detenida en Sí. una instalación del Instituto Nacional de Migración por el simple hecho de ser extranjero? Pero ojo, no es un extranjero proveniente de Europa o proveniente de Estados Unidos, Canadá, no. Claro. Es un extranjero proveniente de Centroamérica, Sudamérica. Es que justamente ahí es donde se da, pues, esta diferencia, ¿no? Esta diferenciación que se hace. Extranjeros de Eh, primera y extranjeros de segunda. Justo, ¿no? La migración del güerillo, Sí, ¿no? Y los nómadas los digitales. nómadas, sí, claro, claro. No, es que dijeran los Simpson, ¿no? Sí, Que es frecuente referencia en este podcast, sí. ¿no? Que están los inmigrantes y los inmigrantes. Inmigrantes, sí, Entonces, vaya, este tema viene de, pues, un lamentable acuerdo con Estados Unidos, sí, donde, pues, México se somete. No hay otra forma de plantearlo, simple y sí, sencillamente se somete a lo que nos dice el primo del norte sí. y pues recíbelos. Recíbelos y no eres en derecho internacional se le llama el tercero seguro, algo así. Vamos, un país que no es ni tu país de origen ni el país al que vas a llegar, pero que te mantiene en En resguardo, tránsito, sí. ¿sí? Como resguardo. No, no te acoges a esa figura, pero sí los tienes. O Sí, sea, vamos, sigue siendo la misma gata nada más que revolcada, así es, ¿sí? Y entonces, quieras o no, las personas, los migrantes que van camino a los Estados Unidos se encuentran en esa situación, así es. a cargo de una institución que es el Instituto Nacional de Migración, que le guste o no le guste a nuestro querido secretario de Gobernación allí en su Sí, campaña que está haciendo, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, así es. no de Relaciones Exteriores. Y es que aquí es donde se da, pues, este primer evento lamentable, ¿no? Digo, ya la tragedia por sí misma, Sí, pero, híjole, la reacción tan, no hay otra forma de describirla, tan asquerosa sí, de reaccionar. De, sí. no es mi problema. No es mi problema, es de un tercero. En este caso, le paso la bolita a Relaciones Exteriores y el presidente echándole la culpa a los propios migrantes. Sí, claro. Es decir, ellos hicieron una protesta y salió mal y le prendieron fuego y eso le salió mal. Ajá. Y no había nadie cuidando y no había nadie que evitara que eso pudiera pasar. Es que, por donde lo veas, esto es un tema de negligencia. Sí, Un tema de negligencia muy grave. sí, Porque definitivamente de haber tenido a alguien cuidando como debía de haber sido, ya sí, dejemos de lado, digo, que son temas importantes también, ¿no? El hecho de que los tenían o que a los migrantes se les detiene, se les encierra, se les separa de sus familias. sí, Dejemos ese tema que también es preocupante de lado, ¿no? sí, Pero, caramba, ya los tienes ahí, ya los tienes encerrados, pues vigílalos, ¿no? Que claro, pues mínimo no se lastimen. sí, Y ni siquiera con eso pudiste. sí.
Sí, sí, sí. Y el problema aquí es que durante cuántos años se nos acostumbró en cierta manera a que todas estas cosas son responsabilidad del gobierno federal. Sí. Y bueno, perdón, pero tragedias como los 43 normalistas también era responsabilidad del gobierno federal. Sí. Tragedias como la guardería ABC en el 2009 también Sí. fue responsabilidad del gobierno federal, aunque a algunos sectores no se quieran acordar, pues sí, era responsabilidad del propio gobierno federal. Sí. La cuestión es esta, que el gobierno actual denunció aquellas violaciones a derechos humanos de una manera muy puntual, Fue todo un marco de campaña. claro, y ahora parece que se hacen de la vista gorda, se pasan la bolita en vez de asumir la responsabilidad que les toca. Pero, ¿sabes qué es lo más grave en este caso en específico? Sí, Que en este caso, digo, bueno, con la tragedia de los normalistas, bueno, fue una desaparición que después se determinó la participación de militares. Y todavía, pues, dice, tiene sus claros oscuros porque había que investigar, porque sí, pudo haber sido el crimen organizado, o sea, había otras causas, sí. ¿no? En el tema de la guardería, pues, fue igual un tema accidental, sí, pero también falta de revisión de las medidas adecuadas. Y un tema de nepotismo ahí Sí. también. Pero en este caso estaban a resguardo en Del una gobierno. institución federal. Sí, Aquí no hay forma de que se laven las manos. no. No hay un particular involucrado. Eso es lo primordial. Sí, no hay un particular involucrado. Y bueno, las reacciones no se hicieron esperar. O sea, es que la indignación es terrible. Sí. Al menos de mi parte hay una gran indignación. Y las reacciones no se hacen esperar. Y observar que el gobierno federal se está lavando las manos. Sí. Y que el partido que lo respalda, no hay nadie que siquiera diga, oye, estás mal. Sí. Oye, hay que hacer una autocrítica. Es que ahí es donde, híjole, está la complicación del panorama político actual. Que pareciera que toda esta ala de partido, ¿no? Todos los seguidores, híjole, no tienen ni el mínimo sentido de crítica No, para con el régimen. Y caramba, si es necesario ahorita alguien que pues salga de esta burbuja que es Morena, sí, ¿no? Y diga, oigan, compañeros, es que sí la regamos. sí, Y lo lamentable es que no, nadie se va a hacer responsable. no, incluso, perdón, pero la indolencia del presidente del Senado Sí. de la República, o sea, la discusión acá en el Senado de la República que se negaron por votación, claro, a llamar a comparecer al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores, que no veo tanto el caso del secretario de Relaciones, pero bueno, Por tema de competencia, por ¿no? tema de competencia, pero aún así si yo fuera senador de la República, hubiera votado a favor de ambas cosas, Sí. para que si es uno o es otro no me interesa, pero que rindan cuentas. Sí. Pero sucede que no. Y las intervenciones que se dieron, digo, hay el caso por ahí de una senadora, Lili Telles, que definitivamente no soy afín a sus intervenciones, me parece más show que otra cosa, pero el tema que estaba planteando es importante. Sí, Y por otra parte, Emilio Álvarez y Casa, sí, que él sí tiene un poco más de contenido su intervención y que sin embargo el presidente del Senado tratando de callar sí. senadores, esto me parece grave, tratando de callar al senador cuando constitucionalmente está previsto que no Sí. puede ser reconvenido, que para eso es el fuero Para eso es la tribuna. de que están investidos los senadores y los diputados. Y en una intervención en la que sí emite algunos improperios, claro, pero es que es al nivel de la indignación. Sí, Yo me sentí completamente representado por Álvarez y Casa en esa intervención. sí. Es que, vaya, y lo comentamos un poquito fuera de cámara. Sí, Si alguien sabe de derechos humanos es él, sí, ¿no? Tiene currículum, sí, ¿no? Que demuestra que le sabe, ¿no? Sí. Y me parece muy certera la afirmación de decir que es un crimen de Estado, sí, tal cual. sí, Porque es una negligencia absoluta
del cuidado que les tenían la obligación de tenerles. Sí, O sea, si estás viendo que están prendiendo un fuego, si estás viendo que están en una manifestación, cuídalos claro. para que justamente no se salga de control y Sí. puedas, en el caso del lamentable suceso, pues controlar Sí, y minimizar daños, ¿no? Sí. Y lo que pudo haber sido, pues, alguien con quemaduras leves a medias, a, o daños materiales Sí. simplemente. a que caso muy distinto a lo que sucedió. Sí, que tenemos personas muertas, Sí. tenemos familias fuera del país que están llorando la pérdida de un familiar Sí. aquí en México por culpa del Estado mexicano. Sí. Que, perdón, les guste o no, lo encabeza el presidente López Obrador. Y es Punto. que si cabe ahora la afirmación de fue el Estado, es justo en Sí. este caso. Sí, sí. Es el Estado y ya vimos la indolencia del Ejecutivo, la Sí. inacción del Legislativo y casi estoy seguro, la inacción también del Judicial. Es que, híjole, lo triste en este caso, y de verdad yo espero que las familias de estos migrantes logren encauzar algún tipo de acción Sí, para que se logre una condena en contra del Estado mexicano y que se siente un precedente importante con este tema. sí, Porque no es posible que en este acuerdo en el que el Estado no tiene la capacidad de recibir a los migrantes que se están recibiendo, sí, pues ni siquiera logre cuidar como debe de ser para que puedan transitar hacia su país de origen. sí. Ahora, aquí hay otros temas a colación, ¿no? Porque pues esto se ha prestado para muchas cosas, ¿no? El tema político, que sí es un golpeteo político. Híjole, insisto, es muy lamentable la forma en la que están reaccionando. Sí. Porque están, híjole, están viendo moros con tranchetes en Ujú. situación de una tragedia. Sí, O sea, no pueden decir que esto se está usando como una situación política porque primero tienes que esclarecer la responsabilidad claro. de quién fue la culpa y de quién fue la culpa que se haga el responsable. Entonces, ahora aquí también hay otra situación importante. Hay una empresa privada contratada para la seguridad de estos centros de detención. Y esa empresa privada tampoco hizo su trabajo, pero la responsabilidad de supervisarla es de El Estado. el Estado. O sea, volvemos al mismo bucle. Que, híjole, todavía hay todo un tema, ¿no? Porque, primero, ¿por qué subcontratar un servicio de seguridad cuando el Estado, Tiene servicios de seguridad. sí, Sí, ¿no? Se supondría que el outsourcing ya no existe, cuando realmente el Estado es el que mayor lo uso, sigue utilizando. sí, mayor Sí. uso de la figura hace. Y en este caso, pues digo, definitivamente hay responsabilidad de estos cuerpos de seguridad privada. Sí, Pero finalmente quien los contrató es el Estado. sí, E insisto, estaban bajo custodia sí, del Estado. No hay otra. Insisto, o sea, en la tragedia del ABC, en la tragedia de los 43, pues vaya, no había una custodia directa. sí, Y en este caso sí. O Sí. sea, aquí no hay forma que el Estado mexicano se salga por la tangente en decir, no, pues es que empecemos a ver de quién es la responsabilidad. No, la responsabilidad es del Estado. es del propio Estado, que además no está haciendo nada por buscar reparar ni prevenir Ni siquiera futuras. aceptar. Sí, O sea, empecemos por aceptar el error. O sea, yo creo que como representante del Estado lo que deberían de hacer es primero decir, ¿saben qué? Pues lo lamentamos. sí, Sí, ok, sí, una desgracia, sí. Le tiene que costar el trabajo a alguien, definitivamente, ¿no? Digo, no sé en qué medida tenga que llegar esto hasta titulares de secretarías de Estado, como puede ser el secretario de Gobernación. Yo lo siento un poco, ahí sí. más político. Más político, claro. No, digo, yo entendería que pues el director de ese centro de reclusión sí definitivamente se tiene que ir, Sí, ¿no? Y yo creo que hasta ahí la responsabilidad cabe. directa. Sí, Ujú. porque sí hay una responsabilidad directa de cuidado. No sé si hasta el secretario de Gobernación, eso ya es, insisto, ya es un tema más peleado hacia lo político, Sí, ¿no? Y más que se sienten presidenciables. ese es el problema también. Entonces, vaya, digo, el detalle es
quién se va a hacer responsable, cuáles van a ser las sanciones y qué va a hacer el Estado, no solo para reparar el daño, sino para garantizar que no vuelva a suceder. Para prevenir futuras violaciones de ese tipo. Y el asunto es que pues seguimos teniendo migrantes de primera, migrantes de segunda. Porque no fueran ciudadanos norteamericanos que están secuestrados en Nuevo León. Es que justo, no, y la diferencia, digo, no sé si de momento ya haya un pronunciamiento de los estados de origen, Sí, pero por ejemplo en ese caso, pues desde Estados Unidos hubo pronunciamientos. sí. Aquí no sé si los hay, si no los haya habido, ya hay algún tipo de comunicación por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Ajá. que estoy seguro que ya lo debe haber, pero, híjole. Sobre tiene que todo haber porque en diplomacia de pronto las formas son muy extrañas, Ujú. porque las notas diplomáticas tienden a no decir nada, pero en el fondo están diciendo algo, Sí. o sea, están muy sujetas a interpretación, pero casi estoy seguro que efectivamente la caca le está lloviendo al propio secretario de, Sí. de Relaciones cuando la tarea Sí. era de gobernación. Y no estoy ni justificando a Marcelo ni linchando a Dan Augusto, solamente que, pues claro, por la vía de Relaciones Exteriores, pues le van a llegar todas las notas diplomáticas. ¿A quién? Pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es que yo creo que esto se va a prestar mucho a este juego de, pues, Sí. saber quién tiene la culpa. Cuando, híjole, o sea, nada más hay que echarnos un clavado a sus leyes orgánicas. Sí, Echémonos un clavado a su ley orgánica y ver de quién dependen sí, estas instalaciones. sí, Y ahí nos vamos a dar cuenta que corresponde a Secretaría de Gobernación. sí. Entonces, digo, sí, finalmente es un tema que tiene mucha relación con relaciones exteriores, sí, Sí, pero la responsabilidad del resguardo no correspondía. Y lamentablemente, y no, pues digo, finalmente es su trabajo, ¿no? Va a tener que mediar esta Sí. situación de, pues, cómo reparar el daño y cómo Sí. contactar a los familiares. exactamente. Y buscar evitar este tipo de situaciones en el futuro. Pero eso es algo que no parece que se No. vaya a lograr ni por la vía del Ejecutivo, que es el que tendría Sí. más posibilidades, pero tampoco por el Legislativo, No, porque claro, ya vimos que no hay voluntad política ni siquiera para citarlos a comparecer. sí. Y me quiero imaginar que algún órgano jurisdiccional federal quiera siquiera admitir a trámite una demanda de amparo por esta situación. Lo dudo mucho. Es que, híjole, Es que el quejoso ya murió. sí, o sea, pongámonos, ¿no? El traje de postulante. La toga. Sí, ¿cómo planteas en este caso el amparo? Sí. Está complicado. Muy complicado. Entonces, para empezar, ¿quién? Ujú. ¿Quién promueve? ¿No? ¿Dónde está el agravio personal y directo? Exacto. Entonces, sí es algo complejo. Sí, Muy, sí, muy sí. complejo. Y vaya, esto, al ser materia, porque además ya ha salido por ahí ciertas tesis, que es materia administrativa, no penal, que sí. O sea, ha habido también por parte del judicial una serie de precedentes, de Sí. jurisprudencias, denostando un poquito este tema de la detención del migrante, Ajá. en el cual pues dicen, no, es que esto no es materia penal, es una cuestión administrativa, no es el mismo tipo de... A ver, espérame, la privación de la libertad es privación de la Sigue libertad. siendo privación de la libertad. Y lamentablemente están estas jurisprudencias que dices, vaya, o sea, todo el aparato del Estado está, pues lamentablemente, no hay forma de decirlo, en contra de Sí. el migrante. Y nos damos cuenta que efectivamente hay un peligro de privación de la vida por Sí. omisión, Sí. pero ¿hasta qué punto esto se va a poder llevar al plano judicial? Casi estoy seguro que no. No, yo estoy seguro que esto no se va a resolver en México. No. No se va a resolver en México, insisto, creo esto va a terminar requiriendo la intervención de Corte Interamericana. Pero ya tenemos a nuestro secretario de Gobernación, que en alguna ocasión dijo que ninguna corte, por muy interamericana que sea, puede estar por encima de la Constitución. Bueno, es que... Son muy lamentables sus declaraciones. Sí, desde luego, porque está hablando desde la ignorancia, no hay otra forma de plantearlo. Y se supone que es licenciado en Derecho. No, pues mira, no sé qué universidad le haya dado su título,
pero híjole, que reclame su... Sí. Sobre todo si fue particular, pues híjole, yo reclamaría por ahí Sí. sus colegiaturas, ¿no? Porque pareciera que no aprendió mucho. Ahí tenemos a Yasmín Esquivel de la UNAM y de todas maneras ahí anda. Sí, pues así el nivel, ¿no? De nuestros representantes. Pero, digo, finalmente, pues no importa lo que él diga, No, sino la condena que recaiga efectivamente. exactamente. La cuestión es que nos vamos a esperar a que en el 2035 caiga una condena al Estado mexicano por algo sucedido en 2023. Es que, híjole, la justicia es lenta. Sí, Y ya lo hemos hablado en el podcast, ¿no? La justicia es lenta y en este caso, lamentablemente, sí. Sí. Sus cálculos yo los predigo muy razonables en tiempo sí. para que exista esta condena y se siente el precedente. Y para que se cumpla va a estar muy difícil, además, porque si la condena sobre Rosendo Radilla Pacheco, Sí. desaparecido en los años 70, Sí, hace 50 años, no se ha cumplido. sí, Ahora, sí. nos podemos esperar quizás hasta el siglo XXIII. Sí, porque, o sea, la condena es muy previsible. Sí. Que el Estado mexicano tome las medidas ejecutivas y legislativas para que esto no vuelva a suceder. Sí. ¿No? Y la Corte se va a poner ahí punto por punto, como en sus resoluciones suele hacer, a determinar cuáles van a ser los pasos a seguir para que estas violaciones a derechos humanos no se vuelvan a dar. Sí, Problemático va a ser también, pues, la relación con Estados Unidos, claro. porque esto tiene una clara relación con este tema de migración y que Estados Unidos le está requiriendo a México el recibir a estos migrantes. Sí. Y es que nos quejamos de la política migratoria que tienen los Estados Unidos, Ah. pero adolecemos Sí. exactamente de lo mismo. Esa doble moral. Sí. Porque, digo, finalmente, sí, el paisano que está sufriendo discriminación allá, lo tiene detenido allá. Y, caramba, Aquí México es está igual o haciendo peor. exactamente lo mismo o peor. O Porque peor. ya quisiera ver yo las reacciones del partido en el gobierno si sucediera lo mismo en un centro de detención en Texas. Así es. Así es, vamos. En Estados Unidos, pues digamos que esa es la razón por la que les quitan absolutamente todo a los migrantes que los tienen encerrados. Precisamente para evitar que sucedan este tipo de cosas. No estoy diciendo que sean mejores condiciones, de hecho, ni no se lo son. justifica tampoco. No se justifica, pero vamos, de que hay una vigilancia de que este tipo de cosas no sucedan, la hay. Sí. Acá en México, que se supone que nos apapachamos más, según entre comillas, resulta que no. Sí. Resulta que simplemente es una política peor. Sí. Si aquella es mala, esta es peor. Lo que pasa es que es falta de vigilancia. Sí. Simple y sencillamente. Por omisión, Sí. Por omisión. por omisión. O sea, y lo peor del caso, es, lo decíamos hace un momento, peligro de privación de la vida por omisión del Estado. Sí. El problema es que tal pareciera que el Estado no se equivoca. Es que volvemos al tema. Lo primero que tendría que hacer el Estado es admitir su responsabilidad. Por una vez en la vida. Admitir la responsabilidad y encaminar esta admisión de culpa hacia, pues, reparación de daño, Sí, ¿no? O sea, ok, ya ocurrió, vamos a contactar a los familiares de estas personas, vamos a negociar, porque, híjole, es cruel, pero Sí. pues ahora sí que vamos a negociar este tema de indemnización. alguna indemnización. ¿Cuánto vale la vida de tu familiar? Híjole. Sí, es que, Sí, ¿qué otra cosa? que ahí No. yo me pregunto si mi familiar es migrante y lo que buscaba era obtener un mejor nivel de vida, Sí. pues cuando menos me tendrías que dar ese nivel de vida. Mínimo. Mínimo. Y vaya, va a ser un tema sumamente complejo porque después de esta burda negociación, Sí, pues se van a tener que asumir pues todo lo que tenga que ver con el tema legislativo, porque tiene Sí. que estar regulado, y pues de ejecución así y es. observancia. Ahora sí. Observancia y, por supuesto, recursos. Sí. Esto es que tal pareciera que entonces los recursos del Estado La que se austeridad supone pega. que van, sí, exactamente, una austeridad que es discriminatoria, porque claro, para el tema migración los recursos son escasos, pero para campañas de Es Claudia
no son escasos. Ah, no, es que esas son aportaciones de legisladores. Oh, Sí, sí. no, son temas completamente Sí, distintos. sí. Y yo me estoy chupando el dedo, seguramente. Seguramente. Híjole, es un tema sumamente complejo. Yo estoy seguro que va a dar pues mucho de qué hablar en el 2035. Sí, Lamentablemente, porque esto estoy seguro que va a implicar una condena. sí, Me gustaría en su momento, digo, yo estoy seguro que nos va a dar para una segunda parte, es probable. porque, híjole, primero para ver en qué se define el Sí. tema responsabilidades, que no es una sorpresa. Insisto, Sí. basta con que nos echemos un clavado a leyes orgánicas y ver de quién era la responsabilidad. Sí. Ahí viene. Sí, Entonces, no va a ser sorpresa, pero bueno, sorprendámonos en su momento cuando lo descubran ellos. sí, Y después, pues, sanciones, porque, híjole, lamentablemente, y estoy seguro que no le va a costar el trabajo a titulares de Estado, que insisto, no es el tema, Sí. no creo que sea el tema, porque ahí sí ya se presta una situación política muy diferente, sí. pero, híjole, mínimo al reconocer, pues, que sí la regaron. Sí, sí. Ahora, se supone que no son iguales, lo han dicho varias veces. Y bueno, que yo recuerde en aquella ocasión de la tragedia en el ABC, algo que sí pasó fue el cese de Juan Molinar Orcasitas, Sí. que Sí. en ese momento era el El titular titular de la cuestión de las guarderías Guarderías. subrogadas. Y bueno, a la postre el partido en el poder en aquel momento perdió la elección del 2012 Sí, de una manera muy lastimera, además quedó en tercer lugar. sí. Y perdón, pero se intentó postular esta señora Margarita Zavala, que era Sí. digamos que la más alta de las afectadas por esta cuestión, Sí. más bien de las artífices de esta cuestión, pues porque era que su hermana, la Sí. que tenía la concesión, y se tuvo que retirar de la contienda electoral en el 2018, pues porque de plano no despegaba su campaña, o sea, el ostracismo político quedó Sí. ahí, ¿no? Y ahorita, sencillamente, si la señora intenta Sí, obtener va a algún retomar otra cargo vez. público de plano, no lo va a obtener. Cuando menos se esperaría que si ellos no son iguales, digan, ¿sabes qué? Reconocemos que hay Sí. una violación, que hubo una violación a derechos humanos, que está mal lo que sucedió, cesamos al titular. Sí. Y ¿sabes qué? No se nos vuelve a ocurrir siquiera que aparezca Sí. en algún otro cargo público. Es que, ¿sabes cuál es el problema con la afirmación de no somos iguales? Que no necesariamente implica que son mejores. Que son mejores. Y Sí. hay ahí esa Sí, ambigüedad del término. ¿No? ¿No Exactamente. somos iguales? ¿Somos peores? sí, Ah, sí. ¿hay alguna forma de concluir con este muy lamentable tema? Pues que en primer lugar es necesario que las autoridades asuman Sí. sus errores. Sí. Si se equivocaron en algo es mejor que lo digan. Es que es política de Estado no reconocer el error, Sí. tener otros datos. Sí. Y eso viene heredado del PRI, Sí, tan simple. Es más, creo que el propio Díaz Ordaz mejor asumió la responsabilidad del 68. Y la gente le aplaudió. Bueno, el Congreso le aplaudió. bueno, es que, digo, también eran otros tiempos. Sí, claro. Digo, no es igual, pero, híjole, insisto, yo creo que sería un grado, pues incluso hasta de madurez política, Sí, el decir, ok, sí, esta persona fue la responsable, sí, se le va a cesar, y pues vamos a ver en la cadena de mando sí. dónde estuvo el error para ver cuánta gente va a ser la implicada. Y que si, por ejemplo, yo, secretario de Gobernación, ok, no voy a ser cesado porque en la cadena de mando hubo alguien más abajo que tenía la responsabilidad y no lo hizo, pero yo mismo voy a supervisar que Sí. quien entre ya cumpla con esa... Es que Encomienda. aquí hablamos también de una obligación de vigilancia. Sí, Que hacer su chamba y no hacer Sí. campaña. Es que ese es el problema. Ahorita, a estas alturas, ya están pensando en la campaña. Sí, Y todavía falta mucho.
Todavía no estamos en el año de Hidalgo. ¿no? Y ya tienen su mente completamente nublada Sí, por encuestas, sí. por ver quién tiene más popularidad y, carajo, se les está cayendo el Estado. Sí, 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 sí. Ah, pues tema lamentable, colegas. Espero ver sus comentarios en el 2035 respecto de la sentencia de la Corte Interamericana, Sí. que nos puedan decir que teníamos razón. Y pues ya saben, suscribirse al canal, sugerirnos temas. De repente tenemos estos que son de actualidad, que pues son necesarios comentarlos. Claro, pero no vamos a dejar de lado otros temas que seguramente sean para una cuestión más duradera. Sí, Entonces, temas jurídicos, por supuesto, de actualidad o aunque no sean actuales, pero que puedan. es que este tema, vaya, es de actualidad, es jurídico, sí. Insisto, También es político. ahí el roce que tenemos con esto que no queríamos tocar en el podcast. Al Estábamos, principio sí, estábamos renuentes. muy renuentes, pero digo, finalmente, pues ya lo decía un filósofo famoso, ¿no? Que somos animales políticos. Sí, Y pues ni modo, hay que hablar de también. Está embarrado en esto. sí, sí, sí. Pues colegas, déjenos sus comentarios, suscríbanse al podcast y compartan el contenido. Muchas Gracias. gracias.